Hola, buenos días. Bienvenidos a otra clase de hidrología. Hoy vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrología y balance hídrico. Recordemos que estamos en la asignatura hidrología de la carrera de Ingeniería Civil. El concepto de balance hídrico. Nosotros podemos considerar como equivalente a un concepto de contabilidad que quizás sea algo más intuitivo que tienen todos ustedes. Es decir, el equilibrio entre los recursos hídricos que ingresan al sistema, los aportes, o sea, la disponibilidad y los que salen del mismo en un tiempo determinado. Este balance hídrico es entonces lo que entra, lo que ingresa, menos lo que sale, y lo que se almacena. Como le decíamos, si tenemos como una comparación con un ingreso monetario, yo tengo un ingreso monetario de 10 pesos, gasto 8, me quedan de reserva 2. Esto me indica que también tengo que ligar el balance hídrico a un periodo de tiempo, porque yo puedo tener ese ingreso de 10 pesos mensuales o gastos mensuales de 8 y voy generando 2 de reserva. Si es así en los 12 meses del año, tengo al final una reserva de 24 pesos. Entonces, el concepto del balance hídrico se aplica a un ciclo hidrológico en una zona determinada, en un sistema donde se aplica este balance y durante un periodo de tiempo. Generalmente se lo puede hacer durante un año hidrológico, para de esta forma comparar distintos años hidrológicos y ver las reservas que nos quedan. Básicamente este concepto se puede explicar por esta fórmula. El estado en el instante t más 1 es igual al estado en el instante anterior, en el instante t, más la suma de todas las entradas en ese instante t, menos la salida en ese instante t. Por eso, cuando nosotros hablamos de un balance hídrico, debemos hacer referencia a cuál es el sistema que analizamos. Estos sistemas pueden ser una cuenca hidrográfica, una cuenca hidrogeológica, que es aquella parte de la cuenca en que, además de la parte superficial, consideramos los flujos subterráneos y los aportes subterráneos. Un embalse, simplemente, que es más sencillo, o sea, el agua que ingresa por los ríos del embalse, el agua que se escapa o se deja salir por aquellos órganos de manejo del embalse, la evaporación de agua del embalse y la precipitación de agua sobre el embalse. Por supuesto, un lago natural, también podemos hacerlo sobre un país, sobre una región, sobre una cuenca, ya lo hemos dicho, y también este balance hídrico muchas veces se usa en términos médicos porque se aplica al cuerpo, a cualquier ser vivo, un balance hídrico, un cuerpo humano. Cuando una persona está deshidratada es porque su balance ha sido negativo. Nosotros lo vamos a aplicar el estudio a una cuenca hidrográfica, pero considerando su concepto más amplio. Por ello corresponde determinar tantos límites de espacio y de tiempo, espacios temporales. En cuanto al espacio, si nosotros lo vamos a colocar sobre una cuenca, vamos a aplicarlo sobre esa porción de la hidrosfera que está en la que está la cuenca. También podemos limitarlo solo a aquellos escorrentías superficiales sobre la superficie de la cuenca y en la atmósfera inmediata superior. Entonces vamos a considerar como que la cuenca es impermeable. En lo relativo al tiempo hay que determinar sus límites considerando si el balance es horario, diario, mensual, anual
o por periodos de varios años. Esto un poco en función del objeto del estudio. Si yo quiero hacer el balance del ingreso del agua a una vivienda, seguramente me va a interesar tener un concepto horario o diario, lo mismo que a una fábrica. Ahora, si yo quiero realizar un balance anual, digamos, a un embalse o a un aprovechamiento agrícola, voy a considerar un balance anual o, en todo caso, estacional. Y cuando este embalse o esta cuenca es de mayor importancia, en la cual consideramos que toma mucha importancia el agua que se reserva en ellas, ya sea en reservorios o también en los mismos cursos de agua, vamos a considerar periodos de varios años o plurianuales. Entonces, como decíamos, para establecer un balance hídrico tenemos que establecer un lugar y periodo dado, para comparar los aportes y las salidas de agua. Nosotros muchas veces vamos a hablar en la cátedra de pérdidas de agua, pero esas pérdidas de agua a veces son, o sea, no a veces, siempre son ganancias para otros sistemas. Acá nosotros vamos a hablar muchas veces en hidrología de las pérdidas de agua por la infiltración en el subsuelo. Esas pérdidas, dichas de esa forma, son pérdidas en la escorrentía superficial o en la capacidad de evaporación que va a tener esa cuenca. Pero es una ganancia al subalveo que tenemos bajo la cuenca. También se debe tener en cuenta las reservas, o sea, esos 2 pesos que nos iban quedando, que es una constitución de reservas, que en el caso del agua, estas reservas, si estamos hablando de cuencas impermeables, es en lagos, en embalses. Si también consideramos la parte bajo la superficie, o sea, la cuenca subterránea, también vamos a tener que considerar la recarga de esta cuenca subterránea. También se nos genera una reserva cuando varía el nivel de los ríos, porque si nosotros tenemos un río y el nivel del río sube medio metro porque lleva un caudal, tenemos un volumen de reserva adicional. Esto es especialmente significativo en grandes ríos que tienen caudales bastante importantes, y entonces estos volúmenes de reserva son importantes. Pensemos en un río como el Paraná, con una sección de cientos de metros o 100 metros de ancho, una variación de medio metro de altura por todos los kilómetros de longitud del río y los volúmenes importantes que tiene. Y también tenemos que tener en cuenta sustraer las extracciones que hacemos sobre estas reservas. Tenemos un pozo, si es el caso de un acuífero, y sacamos agua para regar, bueno, es una extracción de esa reserva que va a otro destino. O si tenemos, en el caso de un río, tenemos una derivación, llevamos por un canal, que inclusive podemos llevarlo a otra cuenca, es una extracción. Para poder realizar los cálculos vamos a emplear una ecuación muy simple que a veces se llama ecuación de conservación, ecuación fundamental de la hidrología, que es una ecuación de conservación de la masa, una ecuación de continuidad. Básicamente esta ecuación me dice que si integramos todos los ingresos en el diferencial del tiempo, y son ingresos, Q le vamos a llamar a los egresos, en el diferencial del tiempo vamos a tener una variación del almacenamiento. Si nosotros tuviéramos ecuaciones que nos permitieran calcular estos ingresos en función del tiempo y estos egresos en función del tiempo, con realizar la integración entre los límites temporales que nosotros queremos estudiar, sería suficiente. Pero como generalmente en la hidrología lo que tenemos son datos en periodos de tiempo discretos, delta de t, que pueden ser horas, días, semanas, meses, años, nos conviene trabajar con la ecuación de esta forma, ¿no es cierto? La variación, los delta D sobre los delta Q, o sea, las variaciones
de los ingresos menos las variaciones de los egresos me dan una variación delta del almacenamiento en un periodo de tiempo delta t, que como decíamos son periodos discretos. Esto en palabras simples es lo que entra menos lo que sale es igual al cambio del almacenamiento en un periodo de tiempo. Concepto bastante sencillo. Ya lo dijimos de que el paso del tiempo va a depender del fenómeno que vamos a estudiar, que depende de los objetivos y también de los medios disponibles para realizar los estudios. Si tenemos muchos datos, quizás inclusive si tenemos datos cada segundo, a veces no es necesario trabajar con ese paso de tiempo, lo vamos a integrar en valores mayores. Ahora, si no tenemos datos más que mensuales, no podríamos hacer un balance en periodos menores, por ejemplo, diarios. Para eso deberíamos realizar una hipótesis de que los caudales del mes se distribuyen en los días de ese mes de forma igualitaria o de acuerdo a cierta función. Bueno, cuando queremos realizar estudios en una cuenca para saber cuál es la disponibilidad del recurso para un aprovechamiento, por ejemplo, agrícola, de la población, de la industria, el paso mínimo del tiempo es un año hidrológico para abarcar los valores máximos y mínimos, o interanual para los años secos y húmedos. Mejor es trabajar, o sea, es necesario trabajar con valores mensuales que nos permitan ver qué pasa en algunos meses donde tenemos déficit, o sea, que tenemos menos agua de la que necesitamos, con los meses que tenemos excedente, o sea, que tenemos más agua de la que necesitamos. Y de ahí va a surgir la necesidad, o no, de acuerdo al objetivo de nuestro aprovechamiento, de contar con una forma de guardar el agua en una reserva, que en el caso del agua es un embalse, así como nosotros podemos decir que en el caso del dinero es una caja de seguridad, una alcancía, en el caso de un embalse, estos lugares donde se guarda el recurso, donde se guarda este bien preciado que es el agua, es un embalse. Hemos dicho que esto lo vamos a realizar sobre la cuenca hidrográfica, ya les dije que van a estudiarlo con un poquito más de detalle con el ingeniero Comba, pero acá tenemos un dibujito de una cuenca hidrográfica, donde tenemos el límite de la cuenca o divisoria de aguas, porque como dijimos, una gota de agua que cae hacia adentro de la cuenca discurre superficialmente y puede llegar a los canales, los arroyos, ríos de la cuenca, y de esa forma transitar hacia la salida o exutorio de la cuenca. Este exutorio puede estar sobre el mar, sobre un lago o sobre un cauce de mayor orden, o sea, un río. Y en definitiva, este puede llegar al mar hasta, en el caso que sea una cuenca exorreica, o si no llega al mar, si se insume o si queda retenido en una laguna sin comunicación con el mar, vamos a decir que es una cuenca endorreica. Acá dice que la cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada línea divisorias de agua. Esta línea, digamos, en esta parte sí es de cumbre, en esta parte es de la zona baja, es realmente una divisoria, una partición de aguas. A partir de acá el agua viene hacia acá y a partir de acá viene hacia acá. Ya lo dije, lo reiteramos, la cuenca se define en función de su punto de salida o su exutorio. Entonces, nosotros podemos tener que un mismo terreno puede estar integrado en una cuenca mayor o estar formado por subcuencas, subcuencas que van, por su adición, van a formar la cuenca principal. En esta cuenca que tenemos acá con este límite de cuencas, ¿no es cierto? Acá hay un río
donde descarga, este sería el exutorio del cauce principal. Tenemos a su vez unas subcuencas delimitadas acá con estas líneas rojas de cada uno de estos lugares. Y acá tenemos inclusive esto que sería una microcuenca que está aportando a este pequeño bracito. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos dentro de la cuenca del río Salidulce, podemos decir que estamos también dentro de la cuenca de la laguna de Mar Chiquita, pero también podemos decir, si estamos un poco hacia el oeste, que estamos en la cuenca del río Lules, en la cuenca del río Famillá, que son todas integrantes de la cuenca del Salidulce. De esta cuenca que la podemos ver geográficamente, que hoy con las imágenes satelitales, con el Google Earth, por ejemplo, podemos delimitar la cuenca con esas imágenes. Conceptualmente es un espacio, este espacio prismático, que tiene una superficie, tiene una altura, y esa es nuestra cuenca. Nuestra cuenca puede ser el aula, la habitación donde ustedes están, donde tenemos, en este caso, vamos a suponer que son cuencas impermeables, porque tenemos un piso donde no hay percolación, no hay capacidad de transporte del agua a través de él, entonces tenemos ese límite. Tenemos ingresos de agua y egresos de agua. Entre las entradas de agua de una cuenca, bueno, ya la vamos a mencionar, pero en el caso que nuestra cuenca sea la habitación donde estamos, si tenemos una canilla, tenemos una entrada de agua. Si ingresamos un vaso de agua, tenemos una entrada de agua. Bueno, no se ve acá el vaso, pero en el fondo ahí está. Ahora sí. Son ingresos de agua. Y si en esa habitación hay un sistema digamos, hay un baño donde ingresa el agua por un lado, también tenemos el sistema de desagües cloacales por donde egresa el agua. Serían las salidas de agua. También dentro del ingreso de agua, si tenemos un techo, no tenemos precipitación, la posibilidad de que precipite el agua. Pero si tenemos y que hace calor, posiblemente sí tengamos evaporación del agua. Esto hace que produzcamos una variación del almacenamiento en ese periodo de tiempo. Si, por ejemplo, nosotros estamos estudiando en esa habitación y estamos tomando mucha agua y hace mucho calor, se produce un fenómeno natural que es la transpiración. Eso aporta humedad a la atmósfera, y parte de esa humedad que no sale, que sí sale del cuerpo, pero no sale de la habitación, me produce un almacenamiento en función del tiempo. Entonces, en una cuenca hidrográfica nosotros vamos a aplicar para el balance hídrico todos los fenómenos que tenemos. La precipitación, la intercepción, que luego va a la evaporación, la transpiración. En la parte de flujo superficial vamos a tener ese flujo superficial que va a tener una parte que se infiltra, y esas serían las pérdidas que hablábamos hace un rato. Y esa escorrentía superficial que discurre por los ríos, que bueno, tiene un intercambio, en el caso que no la consideremos impermeable, con el flujo superficial, el flujo de aguas subterráneas. Nosotros vamos a aplicar entonces este balance hídrico a esta cuenca. ¿Cuáles son las entradas que vamos a considerar? Primero, las precipitaciones que se producen sobre la cuenca. La importación de agua. Podemos tener canales que traigan el agua desde otras cuencas y lleguen a incorporarse, ya sea a alguna actividad, a una fábrica o a una actividad agropecuaria que
son parte de esa cuenca, entonces tenemos un ingreso por esa importación de aguas. Tenemos escorrentías superficiales de otras cuencas, que normalmente si la cuenca está bien delimitada no la deberíamos considerar porque en esta divisoria no tendríamos que pasar. Pero a veces ocurre que cuando hay algún periodo de aguas altas, los límites de las cuencas varían porque para algún límite puede el agua pasar de una cuenca a otra. Y bueno, en el caso de considerar la parte subterránea de la cuenca, el agua subterránea desde otras cuencas. No la de la propia cuenca, porque esa es recargada por la infiltración de la misma agua que precipita sobre la cuenca o que discurre por cauces. Las salidas que tenemos principalmente la evaporación, que se produce de todos los cursos de aguas del suelo y del suelo, de agua libre, se evapora y se ingresa a la atmósfera. Para nosotros, desde el punto de vista del uso que le vamos a dar, es una pérdida. Si bien la atmósfera que gana en humedad y le modifica algunas condiciones. Lo mismo pasa con la transpiración, que es el fenómeno que ustedes ya van a estudiar cómo se calcula, que es producto de la pérdida de agua a través de los seres vivos como vapor de agua. Escorrentía superficial hacia otras cuencas, lo mismas consideraciones en el caso de la escorrentía superficial desde otras cuencas, y exportación de aguas. Si yo hago acá una derivación y llevo el agua a la cuenca de la Par, porque en la cuenca de la Par hay una gran ciudad y que necesito darle agua para que consuma, es una exportación de aguas de esa cuenca, o para una industria o para un aprovechamiento agrícola. Y en el caso de considerar la parte subterránea, también tenemos aguas subterráneas hacia otras cuencas. La infiltración hemos dicho que es una pérdida si es que nosotros solo consideramos la parte superficial. Entonces todo lo que pasa de la superficie del terreno hacia el interior del suelo es considerado en este caso una salida o una pérdida. Esto me va a provocar cambios del almacenamiento. En aguas subterráneas si consideramos la cuenca hidrogeológica. También vamos a tener un almacenamiento atmosférico por cambio de humedad, que normalmente no lo consideramos en los estudios de aprovechamiento hídrico, pero sí un almacenamiento superficial en embalses o lagos que tuviéramos en la cuenca, esteros, humedales, y en los propios canales que por donde transcurre la escorrentía superficial, como mencionaba hace un momento. Entonces, en el cálculo del balance vamos a estar considerando estos valores, ¿no es cierto? De la precipitación, la evaporación, la transpiración y la escorrentía que se produce. Este es el caso para un caso particular. Este es el esquema que nosotros debemos realizar de un balance hídrico con todos los ingresos, con las salidas, y poder de esa forma determinar en el periodo de tiempo del TOT qué cantidad de agua queda. Nosotros no vamos a realizar en este momento un cálculo de balance hídrico, le vamos a dar un ejemplo con los datos de evaporación, de precipitación y de escorrentía globales ya calculados. Pero ustedes, cuando terminemos de estudiar la materia, van a ser capaces de poder realizar un cálculo del balance hídrico completo de las cuencas, considerando todos los procesos involucrados, la precipitación, evapotranspiración y también la escorrentía. Bueno, con esto damos por terminada la carrera C. Buenas tardes.